López. Es diputado de la Asamblea Legislativa por la Libertad dentro de la facción parlamentaria del FMLN. Es licenciado en Biología y de no ser por su trabajo como docente en universidades dentro y fuera del país, su trayectoria ha sido siempre como servidor público. Dentro de la Asamblea es parte de las comisiones de Asuntos Municipales y la de Relaciones Exteriores, Investigación Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Fue concejal de la alcaldía de Quesaltepeque de 2000 a 2003, de la que luego fue alcalde durante 3 periodos consecutivos, de 2003 a 2012. Además ha sido director de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador. Pero hoy, para nosotros, su papel más importante es el que desempeña como miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del FMLN, representante para El Salvador del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, primer vicepresidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Amistad con China, presidente de la Federación Centroamericana de Amistad con el Pueblo de China y presidente de la Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo de China. Esta mañana lo tenemos en nuestro set para conversar con él sobre las relaciones de nuestro país con China, su estado actual y la potencialidad de desarrollo y crecimiento que podría representar a futuro el hecho de fortalecer este lazo. Temas de los que nadie se atreve a hablar francamente. Bienvenidos a Francamente. Esta mañana saludamos a todos aquellos que nos sintonizan a través de la web en www.tvx.com.sb, a quienes nos siguen en nuestras cuentas y redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en francamente tvx. Esta mañana tenemos una interesante entrevista que presentarles. Nuestro tema es China y nuestro invitado es el diputado Manuel Flores, diputado del FMLN y presidente de la Asociación Salvadoreña de la Amistad con el Pueblo de China, con quien vamos a profundizar sobre las potencialidades y los retos de la relación de El Salvador con la República Popular de China. Pero antes quiero darle la bienvenida, diputado Manuel Flores. Gracias, Saúl, por la invitación y primera vez que estoy en el canal, muy interesante, un canal alternativo con buena proyección y espero que podamos conversar abiertamente y francamente. No vamos a hablar como su investidura de diputado, pero sí como presidente de la Asociación Salvadoreña de Amistad con China. Y en este marco, que quisiera que nos comentara o que pudiera hacernos un breve recorrido sobre, bueno, cómo surgen estas relaciones con China, porque sabemos que antes del 49 sí existían relaciones, diplomáticas con el que era el régimen chino. Entonces, que nos comente entonces cómo surgen y cómo se va evolucionando hasta la fecha, quizás brevemente. Recuerda que la etapa china tiene varios momentos, ¿verdad? Brevemente, desde la unificación de los 8 reinos, hace casi 2300 años, hubo un emperador llamado Qin Shi Huang que gobernó en la provincia de Shanxi, en la ciudad de Xi'an. Durante esa época, China era 8 reinos, y Qin Shi Huang unió los 8 reinos y las 8 murallas, no es una sola muralla, eran 8 murallas y él unificó tanto el idioma, la escritura y le dio una nueva magnitud a lo que es China ahora. Qin Shi Huang proyectó el primer imperio y a partir de ese momento pues se vino constituyendo en un desarrollo progresivo, fue tomando auge la ciencia, fue tomando auge el desarrollo, la misma agricultura. Pero a partir de ahí comenzaron nuevos reinos, nuevos imperios, la dinastía Han, Qin, Ming, pero llegamos hasta el último emperador, Puyi, a inicios del año 1900. El doctor Chen Shubiang estableció la República de China cuando derrocó al último emperador. Y a partir de ahí se comenzaron ya a fraguar las iniciativas de la creación de la República. Y fue así como se constituyó como República de China hasta 1949, cuando fue la revolución, el primero de octubre. Entonces hubo una lucha entre las fuerzas del Partido Comunista de Mao Zedong y las fuerzas del Kuomintang de Chiang Kai-shek. A raíz del triunfo de la revolución del 1 de octubre del 49, Chiang Kai-shek huyó a la isla de Formosa y constituyó lo que es la República de Taiwán. Desde ese momento han existido divergencias históricas, pero a partir de 1992 se firmó un pacto tanto entre el Kuomintang y el Partido Comunista para el establecimiento de las relaciones de normalidad, de cordura, y esos 19 pactos han permitido el establecimiento de relaciones comerciales, turísticas, culturales, de tal manera que hasta se firmó un TLC hace como 3 años y medio.
Entonces, esa es una historia de chinos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la historia de América Latina con China. Exactamente, y qué bien que lo retoma de esa manera. Ha sido además muy claro ese breve recorrido. Y sobre esto, bueno, es necesario preguntar. Usted ha dicho, bueno, ya es un conflicto que de alguna manera se ha ido solucionando entre la República Popular de China y, bueno, lo que luego se constituye como Taiwán. Pero en El Salvador todavía hay cierta resistencia en el marco de este conflicto a poder establecer una relación de lleno con la República Popular de China. Es más, se habla de impedimentos en el carácter de perder los privilegios de una relación con Taiwán. Quizás sobre esto es importante preguntarse, ¿El Salvador ha establecido o ha mantenido relaciones con Taiwán más bien por un carácter ideológico o por una cuestión de carácter económico? Es que uno debe de remontarse a los antecedentes históricos. Nuestras regiones han sido producto de una guerra fría y se tuvieron que acoplar a las decisiones de los Estados Unidos y de los países que estuvieron en su bloque, correcto. Claro. China, por supuesto, no entró en la guerra fría, ¿verdad? Se mantuvo al margen, desarrolló su propia industria, su tecnología, pero eso no impidió, por ejemplo, que 23 países mantengan una relación con Taiwán siempre respaldada por los Estados Unidos. Lógicamente, la falta de conocimiento mutuo de parte de América Latina hacia China ha impedido un verdadero avance, pero recordemos que los primeros países que establecieron vínculos diplomáticos con China fue México, fue Cuba, fue Chile, Argentina, ¿verdad? Fue Colombia, que ya cumplió más de 30 años de relaciones diplomáticas, y por esa razón estamos hablando de gobiernos de izquierda, de derecha, de centro. No es un tema ideológico, es un tema de lógica. Pero nuestra región centroamericana siempre se ha caracterizado por, digamos, acoplarse al bloque de los Estados Unidos. Pero el caso no es ese. El caso es que se le ha mentido por años a nuestra región, diciendo que no se pueden establecer vínculos con China. Sí se puede. Lo que no se puede es dar una ruptura diplomática con Taiwán. ¿Por qué razón? Porque desde 1992 que se establecieron los vínculos entre ambas partes, entre ambos estrechos, se ha diferenciado lo que es China hacia el mundo y lo que es China hacia Taiwán. Claro. Ahora hay vuelos directos, casi 217 vuelos directos entre China y Taiwán, más de 1.300.000 turistas que van hoy de China a Taiwán con toda libertad, y han establecido más de 250.000 empresas taiwanesas en China desde 1992. Pero el problema ¿cuál era? Que no había una sola empresa china en Taiwán, hasta hace poco, que ya se calcula que hay de entre 80 y 98 empresas chinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí muchos hablan de que con China siempre ha existido comercio, negocios, sí, ha existido comercialización, como ir a comprar a Estados Unidos, a Europa, a Bangladesh, por ejemplo. Minoritaria. Pero el comercio es libre en el mundo, pero lo que no ha existido es una relación firme. Fue hace 10 años que constituimos la Asociación de Amistad, ¿verdad?, China-Salvadoreña, cuando yo era alcalde en Quesaltepeque. Un grupo de amigos, pues, tuvimos esa idea de establecer ese vínculo. ¿Y qué lo motiva ¿verdad? a hacerlo? Siempre ha sido para mí una fortaleza China. Siempre he tenido, pues, esa visión de conocer esa filosofía, esa historia, conocer los escritos de Lao Tse, de Confucio, de Mencio, conocer que fueron los inventores de todo. Si tú te acuerdas cuando nos decían en escuela que quien inventó la imprenta era Juan Gutenberg, realmente los chinos 1000 años antes ya hacían libros, ¿verdad? Inventaron el papel, la tinta, la pólvora, los espaguetis. Marco Polo en 1214 llevó los espaguetis a Europa. Es decir, estamos hablando de que la historia no nos la han contado bien. Claro, sería un cambio de paradigma, además, el hecho de conocer otra historia. Entonces, para mí era, digamos, un sentimiento profundo, además que ideológicamente estoy identificado con China, ¿verdad? Ideológicamente lo mantengo, y creo que es uno de los países que le ha dado solvencia a este mundo y que le ha impedido que fracase. Ha salvatado a Estados Unidos, a Grecia, a Portugal, a Irlanda, y ahora está manteniendo la economía de África, porque África, por ejemplo, hoy en día recibe más inversión que ayuda humanitaria. Volvamos, diputado, a cuando usted mencionaba el hecho de que no se tiene conocimiento sobre en ambas regiones, es decir, el hecho de no conocer las dinámicas de la República Popular de China ha impedido que El Salvador pueda avanzar en la consolidación de sus vínculos. Estoy completamente de acuerdo. ¿De qué manera es eso? Primero, solo un breve análisis. 80 años antes que Colón viniera a América,
ya había estado Chen He. El mariscal eunuco que vino con los barcos del tesoro estuvo en México, en la región, en son de amistad, recogiendo semillas, recogiendo frutos, en son de paz y de cooperación. Eso para nosotros debe de ser un reflejo claro de que los asiáticos, especialmente los chinos, son gente de paz, son gente de amistad. Y para ellos lo principal es la amistad, porque dicen de que lo más importante en una relación es la relación de pueblo con pueblo, porque una relación diplomática puede terminar en cualquier momento, pero la relación de amistad entre los pueblos es eterna. Y tenemos ejemplos como Santa Lucía, por ejemplo, una isla en el Caribe que estuvo con Taiwán, después con China, regresó con Taiwán. O sea, en el cambio de gobierno hubo cambio de diplomacia, pero la relación de amistad se mantiene con Herr Busker, que es el presidente de la Asociación de Amistad China-Santa Lucía, y se mantiene por años. Entonces, cuando hablamos nosotros del conocimiento mutuo, yo pregunto, ¿sabemos realmente lo que es China? Sabemos de que China es un país con 56 etnias, 56 nacionalidades. Sabemos que es un país donde se hablan 56 idiomas y que se tuvo que crear el chino simplificado para que todos los chinos se entiendan. Sabemos de que es un país que tiene más del 95% de las tierras raras en el mundo, es decir, que es la potencialidad del producto para la fabricación de la nanotecnología, es decir, que estamos hablando de una potencia económica que se ha convertido hoy en día en la segunda economía mundial, con aproximadamente 7.5 billones de dólares. Ahora, de alguna manera, digamos, todos los gobiernos que han tenido lugar en el país, y quizás hablamos desde la firma de acuerdo de paz en El Salvador, por supuesto que esto excede a la historia moderna del país, pero de alguna manera ha habido resistencia por divulgar la cultura china en El Salvador. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo, porque aquí confunden la gimnasia con la magnesia. Es decir, ¿qué tiene que ver la cultura con la política? Absolutamente nada. Para algunos hablar de China es hablar de comunismo. ¿Me entiende? Hablar de China es hablar de Mao. No, hablar de China es hablar de historia, hablar de cultura, hablar de medicina tradicional. Es hablar de los inventores de todo, prácticamente. ¿Quién sabe que China en 1970 puso ya un satélite de comunicación radial en el espacio? ¿Quién sabe que China es el tercer país en historia en poner un cosmonauta propio en el espacio? Después de Yuri Gagarin y después de los norteamericanos, China fue el que con tecnología propia puso un satélite en el espacio hace menos de 5 años. Diputado, hay una cuestión curiosa, porque además de eso, de la resistencia a querer divulgar también la cultura, todos estos hitos también históricos que, bueno, vendrían también a enriquecer la cultura salvadoreña a partir de otras experiencias, también sucede de que se escuche ese argumento del peligro que tendría de alguna manera establecer relaciones con China y perder los privilegios de esta política del dólar taiwanés, como mencionan algunos. Se conoce que Taiwán es uno de los mayores cooperantes en el país. ¿Esto es un mito o realmente se perdería? Es que nadie está hablando de romper con Taiwán. Eso... ¿Es posible establecer relaciones con China sin romper con Taiwán? Es que cuando hablamos de relaciones, muchos solo tienen una palabra, diplomacia. Las relaciones son de muchos tipos. Por ejemplo, yo tengo una relación con ellos de carácter amistoso. Además de ser presidente de la Asociación de Amistad Salvador-China, soy el presidente de la Federación Centroamericana China y primer vicepresidente de la Federación de Amistad China, América Latina y el Caribe. Hoy en el mes de septiembre a noviembre se va a desarrollar en Costa Rica el Foro Latinoamericano Chino, ¿verdad? Cada 2 años se celebra, una vez en China y otra vez en un país de América Latina. Eso lo que ha demostrado es que las relaciones, ¿verdad?, no solamente son de carácter oficial, sino que pueden ser de carácter oficiosa, de pueblo a pueblo, comerciales, culturales, académicas, sociales, pueden ser de muchos tipos. El problema es que acá no se ha pensado más allá de la diplomacia. Algunos han dicho, es que China queda muy lejos. La misma distancia existe aproximadamente de México a China que de nosotros a China. Y México tiene relaciones diplomáticas. Entonces, asustar con el tema de que China nos va a comer, así hubiera pensado Ecuador, Bolivia, Chile, Costa Rica, por ejemplo, que tiene una balanza comercial favorable, una inversión triplicada. Es decir, pero eso fue una decisión que tomó Oscar Arias. Diputado, pero en realidad, de fondo, entonces, la cuestión sí es ideológica. Para muchos ha sido ideológica.
yo estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Ha sido ideológica, pero en otros casos por falta de conocimiento. Claro. Diputado, ¿cómo ve usted el hecho de establecer, es decir, cómo se daría esta dinámica de establecer, por un lado, relaciones comerciales y relaciones diplomáticas con Taiwán? Sucede que en Costa Rica es a la inversa, las relaciones diplomáticas son con China y las relaciones comerciales son con Taiwán. No, es que lo que sucede es que hay que ponernos en el contexto. Bien. Vos puedes mantener relaciones comerciales, es más, cuando un país tiene su embajada, tiene su agregado comercial, tiene su agregado militar, su agregado cultural, y ahí están todas las relaciones que determinan la diplomacia. Tenemos ejemplos, tenemos a Panamá y a Dominicana. Panamá y Dominicana establecieron oficinas comerciales en China, y en Panamá y en Dominicana puedes obtener visa para ir a China, pero la relación diplomática la mantienen con Taiwán. Pero esos fueron casos excepcionales. Hay que ubicarnos en el contexto de los momentos. Hoy en día ya ningún país puede establecer una oficina de carácter oficial en China. Tiene que ser privada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir de la llegada del Kuomintang al poder nuevamente en Taiwán, con la llegada del presidente Ma Ying-jeou, se han establecido y restablecido las conversaciones que se perdieron durante el gobierno de Chen Shu-bian, cuando gobernó el Kuomintang en Taiwán. Entonces, a la llegada de Ma Ying-jeou hace casi 5 años, se restablecieron las conversaciones entre el lado del continente y el lado de la isla. Eso ha determinado la firma de nuevos convenios, incluyendo un TLC. Ma Ying-jeou volvió a ganar la presidencia en Taiwán el año pasado, y eso ha determinado que para los próximos 5 años, imposible hablar de ruptura diplomática con cualquiera de los dos países. China mantiene relación diplomática con más de 180 países y Taiwán con 23. Diputado, tengo que ir a un primer corte y vamos a seguir hablando de este tema y también del tema de cooperación, que es importante. Excelente. Cerrar. Vamos a nuestro primer corte, enseguida estamos en Francamente. Esto es TVX. Películas. Continuamos. Continuamos en Francamente. Esta mañana abordamos el tema de las potencialidades de una relación comercial entre El Salvador y la República Popular de China, y tenemos a un experto en nuestro set. Tenemos al diputado Manuel Flores, quien es presidente de la Asociación Salvadoreña de la Amistad con el Pueblo de China. Antes de ir a la pausa, diputado, hablábamos, de alguna manera si ya se ha solucionado, es más, se han establecido vínculos de carácter comercial, un TLC entre el lado de la isla y el lado continental, pero en este lado del mundo seguimos resistentes y viéndolo en una visión de una guerra fría, es decir, ¿se superará esto? ¿Qué hace falta para verlo? Es que debe de superarse, ¿verdad? Debe de superarse, pero te voy a dar algunas pautas. Pepe Lobo, presidente de Honduras, ya buscó un acercamiento con China. Es más, los diplomáticos chinos entran a Honduras sin necesidad de visa. Un avance migratorio, porque toda la región sabe que en un futuro cercano China va a ser un socio estratégico para la región. Claro. Eso es así, ¿verdad? Y el que lo quiera negar está perdido. Otto Pérez Molina en Guatemala lo mismo, ha establecido y ha mandado sus designados a China para buscar ese acercamiento natural. Al igual pues que otros países de la región como Nicaragua, donde ya hay inversiones como empresas como ZTE y Huawei, que son empresas de comunicaciones de las más grandes del mundo, ya están invirtiendo en Nicaragua. No es el caso de El Salvador. Pero en El Salvador ya hay algunas empresas como Golden Wheel, ¿verdad?, que venden maquinaria, equipos que por cierto han sido severamente atacadas, ¿verdad?, por algunos medios, ¿verdad? Y una campaña, tú te recuerdas la campaña de Norman Quijano en contra de los camiones de Violeta, los camiones chinos que allá andan trabajando. Me gustaría que ustedes hicieran un reportaje
como televisora responsable e investigativa, porque ahí andan los camiones trabajando. Pero en la guerra comercial cualquier cosa se vale para muchos, ¿verdad? Para muchos, pero para la gente decente, la guerra comercial es con productos de calidad. En ese caso, la región centroamericana tiene que dar un giro en torno a sus economías. China ya no es ajena a nadie, es el segundo socio comercial de América Latina, el principal socio comercial de Estados Unidos, el principal socio comercial de Taiwán, el principal socio comercial de Europa, el principal socio comercial de Argentina. Es decir, estamos hablando de un país emergente que por su propia característica de desarrollo se unió con Rusia, con la India, ¿verdad? Se unió con Brasil y ahora con la incorporación de Sudáfrica y han formado el BRICS como tercer bloque económico después de Estados Unidos y Europa. ¿Qué significa? Que uno no puede seguir ignorando las realidades del desarrollo del mundo, porque el mundo viene evolucionando y nosotros no podemos ser un caracol, no podemos enconcharnos. Tenemos que salir ante la realidad y buscar perspectivas para ir a China. Muchos empresarios, incluso de Arena, han ido a China. Hace poco, no voy a mencionar nombres, pero apoyé a un empresario que es diputado a ir a China, ¿verdad? Y fue a establecer vínculos comerciales. El problema es que lo hacen fuera y alejado de la realidad. Hay que hacerlo como país. Y a mí me agrada que el presidente y el canciller manifiesten el interés de establecer una oficina de intereses comerciales en China. Hay que buscar el mecanismo para que sea viable. ¿Y cómo ha avanzado eso? ¿Ya se ha establecido contacto sobre cómo instalar esta oficina? ¿Cuál es el avance de la creación? Yo creo que ese es el problema. No se debe de tener miedo al tema de lo que dirá Taiwán. Si Taiwán y China se han constituido en los principales socios comerciales, ¿verdad? Claro. El problema ha sido los anteriores embajadores taiwaneses. Bien. Los anteriores, y lo digo, lo he hablado con Jaime Chen, el embajador taiwanés, que es amigo mío personal, y lo he dicho, los embajadores de Taiwán que estuvieron antes en el país siempre mantuvieron una política hostil hacia China de contar lo que realmente está pasando. ¿Condicionaban la relación también? Exactamente. Por ejemplo, decía los anteriores embajadores que la única plataforma comercial para que nuestros empresarios entraran a China era a través de Taiwán. Eso no es verdad. Eso no es verdad, ¿verdad? Para establecer un vínculo comercial es libre. Lo único que hay que tener una oficina en China. Lo que nosotros hemos propuesto es una cosa bien sencilla. Nosotros hemos trabajado por 10 años en China. Nosotros habla de la asociación. La Asociación de Amistad. Mi partido me ha designado también como su referente para Asia. Y estamos trabajando no solamente en China, en Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, en la India, Japón, estableciendo nuevos vínculos hacia Asia, ¿verdad? Valga la redundancia de la palabra, pero en el sentido práctico hay que buscar el mecanismo y la lógica misma de la confianza, porque China primero debe de tener confianza con la persona para establecer el segundo paso. Bueno, que es un principio en el tema de cooperación también. Claro. Por supuesto, la amistad para China es el paso más importante. Los chinos dicen, negocio sin amistad es un negocio que va a fructificar, pero no se sabe hasta cuándo. Negocio con amistad es eterno. Entonces, en esa lógica, nuestra asociación tuvo también la visión de constituir una Cámara de Comercio China Salvadoreña, de la cual yo no soy parte, pero sí fui de los fundadores y de los promotores. Hace ya menos de una semana nos notificaron que va a ser inscrita la Cámara de Comercio China Salvadoreña con facultades de comenzar a tener ya los contactos en China. Y en China... diputado, perdón, ¿sí? Para entenderlo, con esta Cámara podrán incorporarse también empresarios de... Los que quieran. Okay. Cualquier empresario puede acercarse los que a la Cámara. Quieran, ¿verdad? La Cámara es abierta, es una Cámara de Comercio no ideológica. Porque hoy por hoy son esfuerzos aislados los que se tienen. Exactamente, porque no se puede hacer un esfuerzo consolidado si no tenés una personería jurídica. Pero ya con personería jurídica ya puedes hacer un esfuerzo abierto. Pero como lo repito, no es una Cámara ideologizada como otra, es abierta. Porque el segundo paso es establecer la Cámara de Comercio China Salvadoreña en Beijing, que se va a abrir dentro de los próximos 3 meses. Claro. Y ahí habría representación tanto en El Salvador como en la República. Y si el gobierno así lo quiere, y los empresarios también, esa Cámara los puede representar en China. Actualmente, ¿cuánto recibe, o más bien El Salvador recibe en calidad de exportaciones hacia la República de China? ¿Se tiene ese dato? Los datos son realmente inconsistentes, ¿verdad? Pero no es mucho. Realmente las importaciones
de China hacia nuestro país anda por los 300 o 400 millones. ¿Y exportaciones salvadoreñas? Menos de 3. Claro. ¿Verdad? Menos de 3 millones. La balanza realmente es... Y hablemos de, digamos, qué mercado nos espera también en China. Es decir, a la hora de abrir ya una relación de carácter comercial, se habla también de relaciones mucho más simétricas. Se ve el caso de países como Sudamérica, bueno, Argentina, Brasil, Chile, sí, que por supuesto tienen un sistema productivo muchísimo más complejo, mucho más amplio que el nuestro. Claro. Y han tenido la oportunidad también de tener este contexto de commodities favorables. Para el caso de El Salvador, ¿cómo sería al tener un mercado tan chico? Lo que sucede es que esa pregunta se debería de contestar con la siguiente respuesta. Nuestros países son tan pequeños, que se debería de establecer una unión centroamericana. El SICA puede ser un catalizador, pero no lo ha sido todavía. Tú tienes un carácter de unificación centroamericana, pero te encuentras con conflictos internos entre Costa Rica y Nicaragua por el río San Juan, entre Honduras y nuestro país por el Golfo de Fonseca, entre Guatemala y El Salvador por el tema de la explotación minera. Es decir, todo eso que está, en vez de unir, dividiendo la región. Entonces, la región centroamericana desunida es débil. Lo mismo está pasando con Checoslovaquia, con Yugoslavia. Los países pequeños son débiles. Entonces, nuestra región tiene que negociar en bloque. Pero ¿qué es lo más importante? Hablamos de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, que son países con una cantidad de recursos, pero nuestro país tiene recursos de explotación, que es su mano de obra calificada. Aquí no estamos hablando solamente de llevar productos a China, sino que de traer inversión a El Salvador. Preguntémonos cuál es la inversión que estamos teniendo de Asia, prácticamente es cero. Debemos de traer empresas. Costa Rica tiene su empresa Intel, fabrica software. En 3 años han triplicado su inversión. Ojo, El Salvador puede constituirse en la Hong Kong de la región centroamericana, trayendo inversión, tecnología, pero también... Es la calidad de inversión. Es la calidad de inversión, ¿verdad? Debemos de mandar a nuestros estudiantes a China, a Hong Kong, a la India, a prepararse para el futuro, a aprender mandarín. Es decir, estamos hablando que esos pasos aún no se han dado, ¿verdad? Porque hemos visto nosotros que ojalá nos donen esto. No, nosotros debemos de ser un país que vayamos hacia adelante, como lo dijo Deng Xiaoping en 1978. No importa el color del gato, lo importante es que case ratones y hay que dar un paso adelante. Hay que ir al encuentro del desarrollo, pero con responsabilidad social. Nuestra gente debe de garantizarse comida, educación, salud, vivienda, recreación. Y por eso China, dentro de sus propósitos elementales, tiene que el 2020 va a ser una sociedad modestamente acomodada, un país todavía en vías de desarrollo, porque si comparamos el PIB de China, ocupa el lugar número 80 en el mundo, aunque es la segunda economía. Claro. Y el aporte que también que hace al Producto Interno Global, ¿no? Exactamente. Es importante. Ahora, diputado, usted hablaba del caso de Costa Rica y decía, bueno, es necesario también de que la región trabaje en bloque y negocie en bloque, sí, en una relación con la China continental. Ahora, hablemos sobre esto, porque Costa Rica ha tenido un acercamiento con China y no precisamente ha sido en el marco de la integración centroamericana. Es correcto. Digamos, ¿cuál ha sido la diferencia entre Costa Rica? Lo que sucede es que los acontecimientos geopolíticos se determinan, por ejemplo, en decisiones inmediatas. Si tú me preguntas en la región si hay consistencia en el tema de las relaciones exteriores, no existe. Costa Rica tiene una particularidad. Independientemente de quién gane, se mantiene la constancia de su política exterior. Claro. Y su desarrollo interno se mantiene estable. Pero en nuestros países ha sido distinto y hay que reconocerlo, ¿verdad? Honduras, golpe de Estado; Guatemala, terribles dictaduras. Es decir, y llega un gobierno, llega el otro y cambian las reglas del juego cada 5 años, ¿verdad? Hoy, con la llegada de nuestro presidente Funes y el FMLN al gobierno, se ha establecido ya un vínculo distinto de lo que hacía Arena antes. Despartidizamos el gobierno. Ya no movemos a los empleados, por ejemplo, a los eventos del partido. Pero eso comienza con una conducta cívica, ¿verdad? El gobierno debe trabajar para el país, ¿verdad? No para su partido. Y en ese sentido creo que a partir de ahora se debe de establecer una realidad geopolítica hacia el mundo, es decir, una política de relaciones exteriores constante y no de cada 5 años. Costa Rica la mantiene constante. Si tú te acuerdas, Oscar Arias fue Premio Nobel de la Paz. Oscar Arias recibió a Zelaya cuando le dieron golpe de Estado. Oscar Arias ha sido una persona astuta en el tema político. Ha sido una persona que en el mundo se ha establecido como un personaje que puede darte la pauta de integración. Pero ¿qué es lo que pasa? Pragmático. Pero ¿qué sucede?
Ahora démosle vuelta a la moneda. Sí. Costa Rica y Panamá no están interesados en la integración centroamericana. El CA4 llega hasta Peña Blanca, hasta la frontera Honduras-Nicaragua, hasta ahí llega el CA4. ¿Verdad? Para ingresar a Costa Rica ya no entras con DUI, no que entras con pasaporte. Panamá lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que no ha existido un diálogo franco entre los gobiernos de la región, ¿verdad? Y por supuesto que no se han establecido esas pautas históricas para el futuro, porque solamente vemos el momento, pero no vemos lo que viene más adelante. Imagínate, China ya establecieron que al 2020 van a ser una sociedad modestamente acomodada. ¿Crees que los países con un desarrollo sostenible planifican para 5 años? Planifican para 50, para 30, para 100 años, pero nuestros gobiernos han planificado para 5. Hace falta una visión estratégica. Una visión de nación, estratégica. Ahora, hablemos de esa, usted habla de la inversión, de la calidad de la inversión. Ha dicho, en el caso de Costa Rica, se han instalado empresas, bueno, está Intel y otras empresas que también vienen a dejar capacidades instaladas en el pueblo costarricense. ¿Es posible pensarlo también para el caso de El Salvador? Usted ha hablado de una mano de obra, bueno, que también es calificada, sí. Pero eso no va a venir de alguna manera también a hacer como las otras relaciones internacionales, es decir, hablamos de los TLC con Estados Unidos. ¿Qué haría distinto un tratado de libre comercio entre Estados Unidos de uno con China, por ejemplo? Es que esa experiencia ya existe en Costa Rica. Incluso los costarricenses hicieron una consulta ciudadana para la firma del TLC con Estados Unidos. Pero la firma del TLC con China no lo consultaron, lo firmaron. Y ahí están los resultados. La balanza comercial entre China y Costa Rica es positiva para Costa Rica. El año pasado fue de más de 126 millones de dólares favorable a Costa Rica. Hoy en día, nosotros no podemos hablar de un TLC con China si ni siquiera tenemos una relación diplomática. Debemos de comenzar con una relación comercial. Bien. ¿Verdad? Y cuando hablamos de una relación comercial, deben de haber algunos elementos a considerarse. Primero, ¿cómo van a venir los inversionistas chinos acá a El Salvador si no tienen un orden jurídico que los proteja? ¿Con quién se van a abocar en el país? ¿Con qué oficina que los represente? Aquí no hay un consulado ni una oficina de intereses. Démosle vuelta otra vez a la moneda. Nuestros empresarios van a China, van a comprar productos y les mandan otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay quien jurídicamente los proteja en China. Las oficinas de intereses, que pueden ser privadas o semiprivadas, son las que van a garantizarle tanto a los inversionistas chinos y a los empresarios chinos sus inversiones en El Salvador y a nuestros empresarios e inversores salvadoreños en China. Diputado, tengo que ir a un corte. Al volver quiero que sigamos hablando ya más en detalle también sobre estas oficinas. Vamos rápidamente a un corte, enseguida estamos en Francamente. Películas. Querido diario, estoy llorando de dolor y rabia. Todo me sale mal. He perdido mi última esperanza. Hemingway está de viaje por África. Ya no me queda nada ni nadie. Ahora la desconfianza solo cabe en mi corazón. Toma toda tu fuerza y tu dolor y tu orgullo y dale el pecho a la cosa. Y no te duermas. Una paz extraña me invade. No sé qué será. ¿Acaso es el aviso de que más tarde me sentiré fracasada? Algo ha cambiado en mí. Continuamos. Continuamos en Francamente. Diputado, usted hablaba de las oficinas de interés. De alguna manera van a ser espacios para garantizar también las compras, las inversiones entre tanto inversionistas salvadoreños como chinos. ¿Podríamos seguir hablando de eso? Digamos, ¿cuál es la importancia? ¿Cómo se constituyen esas oficinas? ¿No? Primero, te repito, se debe de garantizar el conocimiento mutuo. O sea, hablamos de la amistad, de la lealtad y de la cooperación. Nuestra asociación ya tiene años de estar participando, incluso hemos montado 2 ferias en El Salvador, ¿verdad? El año 2012 y el año 2010.
vinieron más de 60 empresas, se desarrollaron foros económicos, se dieron una cantidad de iniciativas de parte de los empresarios chinos, que incluso el año pasado la vino encabezando el señor Wang Jingsheng, vicepresidente de CCPIT, y lo acompañaba el vicepresidente de la Asociación de Textileros de China, la más potente del mundo, y casi nadie le dio importancia. Es decir, los empresarios pocos llegaron, ¿me entiendes? Y cuando se dieron cuenta de la magnitud de la exposición, comenzaron a preguntar cómo hacemos. El problema de las oficinas de intereses es que debe de tener conocimiento China, primero, de la intención. Nicaragua ha querido establecerla, Honduras ha querido establecerla, Guatemala ha querido, y les ha dicho que no. ¿Por qué? Porque están respetando sus pactos con Taiwán. Es decir, están respetando el pacto del 92. Entonces hay que buscar el mecanismo que no entorpezca las relaciones naturales entre China con Taiwán, porque ellos tienen oficinas mutuas en Beijing y en Taipei que están teniendo sus relaciones y sus vínculos de todo nivel. Por ejemplo, después de que la presidenta del Kuomintang, que fue candidata a la presidencia en Taiwán, perdió, visitó China. Dignatarios del Kuomintang van a China, gente de la Asociación de Amistad China con el Mundo han ido a Taiwán. Madame Li Chaolin, por ejemplo, que es la presidenta de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, que es hija del expresidente Li Tianyin, acaba de ir a Taiwán en una misión de carácter cultural, por ejemplo. Claro. Entonces, esas barreras no existen, pero para nosotros nos siguen mintiendo de que todavía existen barreras. No existen. Claro. Lo que hay que hacer es buscar los mecanismos oportunos para establecer ese vínculo con China. Se puede ir, incluso en el mes de septiembre, lleve una misión de diputados a China. El diputado Merino, el diputado Batarcé, el diputado Gallegos. El diputado Merino estuvo en uno de sus eventos de las ferias, ¿no? Sí, él inauguró la feria, incluso, pero en el mes de septiembre, él, Gallegos, Escolán, Batarcé y su servidor fueron a China. Fuimos al Comité Central del Partido Comunista, fuimos a la Asamblea Popular Nacional, y en el Comité Central del Partido Comunista les dijeron lo siguiente: el Partido Comunista China tiene relación con más de 1000 partidos políticos del mundo, de izquierda, de derecha, de centro, con la Unión Demócrata Cristiana Mundial. Es decir, y eso se conoce aquí, no se conoce, ¿me entiende? Es decir, aquí hay, el comunismo nos va a comer a los viejitos, etcétera. Todavía se sigue asustando con el petate del muerto, porque a muchos les conviene. A muchos empresarios irresponsables nuestros que ni siquiera invierten en el país siguen manejando este tipo de política. Diputado, igual, de igual forma, el hecho de ya discutir el modelo tal como se piensa como comunista en una relación comercial como la que establece China, digamos, es una cuestión tanto compleja pensarlo. Es decir, tiene sus particularidades también el comunismo en cuanto a la forma de relacionarse con el mundo, porque es muy capitalista en este caso. ¿No le parece? Lo que sucede es que hay que diferenciar lo que son los modos de producción, ¿verdad?, con los sistemas. China tiene 522.000 empresas del mundo establecidas en China. Pero eso no quiere decir de que el sistema cambió. Ellos han sido tan astutos que han llevado inversión fresca a China. Desde 1978, lo voy a repetir, cuando Deng Xiaoping estableció que no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Claro, este pragmatismo en la política internacional que hablaba. Y se aplica. Claro. Y comenzaron a llegar empresas como Gerber, MW, como Star Motors, llegaron y se establecieron en China. Es más, Adobe ahí fabrica, ¿verdad?, en China. Entonces, ante esta dinámica, China comenzó a crecer. Y, ojo, el año 2020 se va a constituir en un país con una sociedad modestamente acomodada. Y todo eso es gracias al desarrollo de la costa, del centro, y están desarrollando el interior del país. Diputado, tengo que avanzar sobre, bueno, ya habla usted de un término importante, la confianza, establecer confianza también con el pueblo de China. Por supuesto que acá entra también el tema de la cooperación. Usted es una persona que tiene mucha experiencia en eso, en las relaciones establecidas desde el municipio de Quezaltepeque, cuando usted era alcalde. Coméntenos esa experiencia también, es decir, cómo se inicia y, digamos, de qué manera también algunos de los elementos de la gestión local podrían trasladarse a una gestión más macronacional. Lo que sucede es que a algunos les asusta que uno viaje. Y bien dice el dicho, por email y por correo no conoces la cara de nadie.
tenés que hacerlo frente a frente. Y el conocimiento mutuo ha permitido el establecimiento histórico de relaciones. Mi partido ha tenido relaciones con China desde hace más de 35 años, ¿verdad? Y creo que hay que darle esa lógica a las relaciones. Cuando yo fui alcalde, establecí vínculos con Estados Unidos, con ciudades de Estados Unidos, con Europa, con Dinamarca especialmente, en la región centroamericana, con Costa Rica, con Nicaragua, con Guatemala, pero también nos atrevimos a ir a China y establecí un vínculo de amistad con Shanghái, con la Asociación de Shanghái. Eso nos ha permitido tener esta relación futura. Es decir, muchos se preguntan, ¿por qué? Pues, ¿por qué siendo alcalde has tenido esta relación? Es que uno tiene no que aventurarse, arriesgarse y atreverse, porque en este sentido, el conocer esa cultura, el conocer esa idiosincrasia nos ha permitido también dar los pasos correctos para el futuro. Nosotros en Quesaltepeque nació la Asociación de Amistad China-Salvadoreña. En Quesaltepeque nació la idea de la creación de la Federación China, Centroamérica y Caribeña. Y ahora como diputado estoy también como presidente, digamos, o constituyendo el grupo parlamentario de amistad con China. También soy el delegado de mi partido para el grupo parlamentario de amistad con Cuba. Y estamos estableciendo otros vínculos. ¿Qué significa? El Salvador tiene que salir más al mundo. Solo tenemos 32 embajadas. Volvamos al hecho de la gestión local. Es decir, usted ya había dicho, se establecieron relaciones con Estados Unidos, se hizo un contacto con China. Específicamente con China, ¿qué cooperación ingresó a Quesaltepeque? ¿Qué tipo de cooperación se ingresó a partir de esa relación? Por ejemplo, en el tema cultural, ¿verdad? En el tema cultural, en el tema de cooperación, nosotros recibimos, por ejemplo, un microbudonado, recibimos otras cosas. El tema no es tanto la donación, sino el tema de la participación cultural. Mandamos niños a Shanghái, por ejemplo, a un encuentro mundial de niños. Hemos establecido y hemos mandado, digamos, gente de la asociación a China a los encuentros mundiales de cultura, de educación, de salud. Es decir, estamos hablando de que se puede incluso con el tema chino mandar gente becada. Gente que no tiene capacidad económica se puede mandar becada. De alguna manera estamos hablando que la cooperación potencial con China es una cooperación más de carácter técnico. Es correcto, pero también de carácter cultural. Bien. ¿Por qué? Porque China todavía no es un país donante. No es un país donante, hay que saber eso. China apenas va a iniciar un camino de ser un país cooperante, que no es lo mismo que donante, ¿verdad? Entonces hay que irse preparando en el futuro, porque uno a veces quiere que las cosas se den del año para el siguiente. Y a veces no se dan así. Yo me veo, por ejemplo, en el año 2020, ¿cómo va a estar El Salvador? ¿Qué tipo de relaciones estratégicas va a tener? ¿Con quién? ¿Se las va a mantener con Estados Unidos? ¿Las va a establecer con Europa? ¿O las va a establecer con el BRICS a través de China? Como el país que está liderando este nuevo bloque. Pero no son excluyentes esas relaciones que se establecen. No son excluyentes. Tú puedes mantener bajo tu soberanía relación con todo el mundo. Con todo el mundo. Con todo el mundo, pero no puedes nada más condicionar con uno y el otro no. Lo que no se puede es negar la existencia de la capacidad económica de China que puede contribuir al desarrollo económico de El Salvador, como lo está haciendo con Costa Rica. Hablemos de eso. ¿Qué está perdiendo El Salvador al no tener relaciones comerciales? Inversiones, posibilidades, cultura, porque no hablemos solo de dinero, no mucho solo del dinero, ¿no? Salud, la medicina tradicional china, tecnología. Todo eso nosotros no lo tenemos. Por supuesto que no podemos despreciar la cooperación que Taiwán le ha dado al país. Jamás hemos estado hablando de que hay que romper con Taiwán. Lo que estamos diciendo se mantiene con ellos, pero hay que buscar otras alternativas de inversiones, de cultura, de educación. Imagínate en el tema de la tecnología. El sistema de seguridad en China, yo lo conocí en Chongqing, una ciudad de 39 millones de habitantes que está en el mero centro de China, en la montaña. Y conocí el sistema de seguridad pública. Todo está computarizado. 43.000 puestos policíacos hay solo en Chongqing. Y ahí están los potenciales ladrones, los potenciales delincuentes, están catalogados y ubicados. Se saben cómo se mueven. Por eso es una ciudad segura. Todo eso lo podemos aprender, por supuesto que lo podemos aprender. Claro, es una inversión con valor agregado. Por supuesto, no solamente tenemos que hablar de traer empresas a invertir, tenemos que hablar de las potencialidades en todos los niveles que existen en China. Y no solo en China, en Japón, en Corea, en Malasia, la India, Singapur, Filipinas. Tenemos que abrir más el país hacia Asia. Tenemos que abrirlo más. Tenemos que abrir como
como perspectiva de futuro. Ahora, en 2009 inicia el primer gobierno de izquierda en El Salvador. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se abrió esa relación? Lógicamente, como te repito, para establecer un vínculo diplomático no solamente es la voluntad del gobierno de El Salvador o de Honduras o de Guatemala. No existieron comunicaciones previas, ¿verdad?, a esa relación futura. Pero si se estableció relaciones con Cuba, por ejemplo, ¿por qué no con China? Porque con Cuba estamos aquí nomás, ¿entiende? Y además, en el tema chino, no es el tema que China quiera, sino que ya es en condiciones distintas. A raíz del triunfo de Ma Ying-jeou en Taiwán, lo repito, cambiaron las cosas en la región, ¿verdad? Y China está privilegiando su relación con Taiwán antes que con la región centroamericana y con los 23 países que mantienen vínculos oficiales con Taiwán. Te lo repito, 16 están en América Latina, 6 en Centroamérica, Haití, Dominicana, claro, Santa Lucía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En la región del Caribe. Paraguay está en el sur, ¿verdad? Y creo que Kiribati, Palúa, Tonga, Seychelles, Suazilandia, Burkina Faso, el Vaticano, que son los que mantienen la relación y el vínculo con Taiwán. Claro, claro. China continental, que ha visto, digamos, también en la región centroamericana, porque se sabe su fuerte participación dentro de el comercio en América del Sur, pero sí, en América Central, ¿qué potenciales ha visto, claro, en las condiciones, en las características del mercado centroamericano? ¿Se ha dicho esto? Sí, pero no solo hablemos del tema mercado, hablemos del tema de manejo de puertos, el manejo de zonas, ¿verdad? El Salvador tiene un puerto de la Unión. El Salvador tiene características típicas de inversiones, como por ejemplo, tenemos 3 fronteras. Usted habla de la Hong Kong de Centroamérica. Es correcto, se puede constituir en la Hong Kong de Centroamérica. Lo dijo el diputado Búcaro, y tiene toda la razón. El puerto de la Unión se puede convertir en la Hong Kong de Centroamérica. ¿Por qué? Nosotros tenemos línea directa con Honduras a través del Golfo, con Nicaragua a través del Golfo, con Guatemala, con Honduras a través de frontera, con Guatemala a través de frontera. Nuestro país estratégicamente está bien ubicado en el Pacífico. Tenemos línea directa con China a través del Pacífico. No necesita pasar por el canal de Panamá. Línea directa con China, ¿verdad? Eso nos hace a nosotros un país privilegiado, ¿verdad? En torno al contexto del mercado, incluso hasta con México, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ver las potencialidades y no solamente discutir con el hígado, ¿verdad? Como muchos discuten con el hígado. Yo creo que hay que ser más responsable con el país y hacer propuestas concretas. ¿Qué podemos perder nosotros de buscar alternativas con China? ¿Qué podemos perder? No perdemos, al contrario, ganamos en perspectiva. Y muchos empresarios y gente habla mal, pero allá están. Es como los que hablan mal de Cuba y para allá se van, ¿no? A invertir, a curarse, etcétera, un montón de cosas, con una doble moral triste, ¿verdad? ¿Cuánto ha sido la cantidad de empresarios, si se tiene ese dato, que han viajado de El Salvador hacia China? No hay datos porque no es de manera oficial que viajan, ¿verdad? Sí. Y al ser de manera no oficial no hay datos. Pero si hay acercamiento con usted a la hora de viajar a China. Algunos, ¿verdad? Otros, bueno, se los he dicho siempre, si quieren ir solo váyanse. Han ido a través de la agencia costarricense Cresex, ¿verdad? Y han ido a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque Costa Rica defiende los intereses de los ticos, ¿verdad? Y cuando un salvadoreño va con ellos a perder su tiempo, han ido a la feria de Guandón, lo que aquí se llama Cantón, ¿verdad? Pero realmente no hay perspectivas porque las cosas no son así. China privilegia la amistad, la lealtad y la cooperación antes que cualquier cosa. Y por supuesto que nosotros por años hemos ganado esa confianza, ¿verdad? De tal manera que he dado cartas de recomendación. Incluso muchos han ido a la embajada china en Costa Rica y los han recibido con una carta de recomendación, porque también no es así nomás, ¿verdad? De llegar, aquí estoy, ¿verdad? Hay que establecer el vínculo, ¿verdad? Esa relación, digamos, ese acompañamiento que usted de alguna manera ha dado en ciertos casos puntuales, otros no, como ha dicho, ¿de alguna manera usted también tiene algún tipo de beneficio de carácter económico? No, de ninguna manera. Y lo pueden decir con toda franqueza, cuánto les he cobrado. ¿Verdad? Mi trabajo con China es abrir los vínculos, no cobrar, ¿verdad? Porque si yo cobrara tuviera mucho dinero, ¿verdad? Realmente hay que ser muy responsable en ese sentido, porque los chinos también saben eso, ¿verdad? Uno puede beneficiarse de manera personal, pero se cae la dinámica del país en el futuro, ¿verdad? En ese caso, yo incluso he sido invitado a China a eventos de interés, como el 60 aniversario de la fundación de la República Popular China, cuando se hizo el desfile militar más grande de la historia. Yo estuve de invitado de honor, ¿verdad? Estuve reunido con el presidente Xi Jinping
actualmente vicepresidente. Él asume en marzo la presidencia china, ya me reuní con él hace 2 años, estuve ya con el canciller, con el primer ministro Wen Jiabao, he estado compartiendo escenario con Jimmy Carter en los foros mundiales de ciudades de amistad en Shanghai, es decir, estuve en el pabellón de El Salvador en la Expo Shanghai 2010 y en el mes de mayo se inaugura la Expo Jardines 2013 en Beijing con la participación de todo el mundo, y en aquel momento como que Saltepeque hice la solicitud y va a haber un pabellón en Beijing, ¿verdad? ¿Habrá pabellón en esta ocasión? Va a haber pabellón en esta ocasión, por supuesto, ¿verdad? Pero todo eso ha sido un trabajo que no ha tenido prácticamente resonancia acá en el país, ¿verdad? Claro. Espero que en el futuro pues se establezcan vínculos y que la asociación la busquen, porque realmente somos los que tenemos los vínculos oficiales con China. Digo oficiales porque es de pueblo a pueblo. Diputado, tengo que ir cerrando la entrevista. Quizás brevemente, ¿cuáles son los retos o cómo podría ya de cara a, bueno, se vienen las elecciones, su candidato presidencial del partido FMLN ha dicho de que se piensan abrir relaciones de alguna manera comerciales con China? Él habló China, dijo India, es decir, potenciarlas de alguna manera porque ya existen en algunos de esos países. ¿Qué hace falta? ¿Qué hará también la Asociación de Amistad con China para potenciar ante un futuro gobierno del FMLN esa relación con China? Acuérdate que la Asociación de Amistad es una asociación legal constituida, no política, ¿verdad? La diferencia es que yo soy miembro del FMLN, pero la asociación jamás la he llevado conduciendo de manera política, porque si no, no hubiera llevado la delegación de la Asamblea Legislativa China, fuera de Arena, PCN, Ghana. La asociación de amistad es una cosa, ¿verdad? La asociación de amistad está en función del país. Pero tu servidor, además, soy el referente político del FMLN para Asia. Eso me da el carácter a mí de darle a nuestro candidato presidencial los consejos necesarios para el establecimiento de esa relación con ellos. Él habló precisamente de una relación de apertura con China, de carácter cultural, comercial, pero no ha hablado de un tema diplomático, ¿verdad? Él es respetuoso de las relaciones con Taiwán y lo ha manifestado. Por eso siempre yo digo en las entrevistas que las relaciones con China tienen que esperar 5 años más, ¿verdad? O sea, los años que va a pasar Ma Ying-jeou al frente del gobierno de Taiwán. ¿Qué pasa? No se sabe tampoco lo que en política puede ocurrir en los próximos días. ¿Puede existir una ruptura de esas relaciones? Sí, puede existir una ruptura. Todo depende de cómo lleve China con Taiwán sus relaciones. Todo depende de eso. Pero primero hay que tener claro que las relaciones de chinos es una cuestión de chinos, y Taiwán con China lo van a resolver ellos. No es un tema nuestro. Perfecto. Lo que ha sucedido acá es que muchos han sudado calenturas ajenas. De alguna manera, lo que nos queda de reflexión es que a la hora de pensar estrategia para el país es necesario también exceder el tema justamente ideología, que es lo que nos ha Exactamente, hay que sobrepasar eso. Excelente. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a las 6:30 acá en TVX. Muchas gracias.